Bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. En el programa de hoy vamos a tener a Diego Golombek para hablar de ciencia y género. También abordaremos la realidad del coronavirus en la provincia de Córdoba con una entrevista con el doctor Atienza. Y como siempre vamos a estar con Melissa Luc para hablar de economía feminista. Para hablar de ciencia y género les dijimos que íbamos a estar con Diego Golombek. Él es científico, más conocido por su trabajo en la divulgación científica a través de los medios y actualmente como director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. ¿Cuál es la participación de las mujeres en la ciencia en nuestro país? ¿Dónde estamos y cuánto falta? Con el género en Argentina, en aspectos científicos, pasa algo similar a lo que ocurre en otros países, que es que si uno analiza los números fríamente, se va a llevar una idea bastante equivocada, porque en general estamos en paridad de género, en ciencia en general, y en algunas carreras hay más mujeres que hombres. Lo que pasa es que si vos hilás más fino, vas a ver que la situación no es así. Si vos hilás fino, es cierto, ¿sí? Hay 50% o más en algunos lugares no, pero de fuera. Pero si vas viendo lo que es la carrera científica, el panorama es muy diferente. Esto yo te digo de que tenemos paridad ocurre en estudiantes, ocurre en becarios y becarias y tal vez en las primeras etapas de la carrera de investigador o en las primeras etapas de la carrera docente, las profesores y profesoras adjuntas y lo de fuera. A medida que vas subiendo en la jerarquía científica, la cosa, por el contrario, va cambiando y se invierte completamente. La cantidad de investigadoras superiores de CONICET, que es lo más alto, es bajísima. La cantidad de profesoras titulares en la universidad es muy baja. La cantidad de jefas de laboratorio es baja, no es tan baja como lo otro. Uno podría pensar, bueno, a ver, es una cuestión generacional. Si todas las mujeres que están en las primeras etapas van ascendiendo en la carrera, finalmente esto va a cambiar, pero eso lo tenés que promover, eso no pasa espontáneamente. ¿Sí? Las mujeres tienen socialmente otra mirada que cubrir que todavía no hemos resuelto. ¿Qué pasa con una mujer que tiene una familia, es mamá, y bueno, se pierde un tiempo de la carrera científica? ¿Eso no lo consideramos? Y tenemos que considerarlo, y hace muy poquito lo estamos considerando que para un ascenso vos consideres una mujer que tuvo que tomarse 1 año, 2 años, lo que fuera, porque estaba en otras tareas. Eso antes no se consideraba y es absolutamente desigual. Lo que sí estamos viendo es que, siempre lo supimos, pero esta nueva mirada que nos obliga a pensar de esta manera, es que la complementariedad, la necesidad de una mirada global, diversa, es fundamental para la ciencia. No podemos tener una ciencia de hombres y no podríamos tener una ciencia de mujeres. Sería absurdo pensarlo de esa manera. Lamentablemente, algunas de esas cosas hay que empujarlas. Vos ves lo que son los programas de los congresos científicos y hay muchos casos en los cuales todo un panel, toda una mesa, todos los conferencistas son hombres. Bueno, eso no es porque no hay mujeres en el tema, sino porque nadie pensó, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y al principio hay que hacer estas pequeñas políticas, estos empujoncitos de decir, no, los congresos tienen que tener de los que hablan mitad y mitad, o tender a mitad y mitad. Después va a empezar a ser espontáneo, después no vamos a necesitar ni pensar en eso. ¿Por qué una sociedad tiene que pensar la ciencia? ¿Por qué tiene que apropiarse de la ciencia? A ver, no es algo que si tenemos plata lo hacemos y bueno, los países desarrollados lo hacen. No, es exactamente al revés. Los países son desarrollados porque apostaron a la ciencia y la tecnología, porque su sociedad apostó a la ciencia y tecnología, no porque un iluminado dijo vamos a fomentarlo. A ver, lo que tenemos que lograr es múltiple. Por un lado, seguir exigiendo que el Estado apoye a la ciencia. Lo necesitamos y lo vamos a necesitar mucho más. Pero también tenemos que exigir que el Estado se apoye en la ciencia para hacer todo lo que tiene que hacer, para hacer sus políticas públicas. Y la única forma de eso es que la sociedad esté convencida. Es hacer comunicaciones, contar lo que hacemos en las universidades, en los institutos del CONICET. Lo que hacemos los científicos y científicas tiene que saberse. Es la única forma de la sociedad nos va a apoyar y nosotros tenemos que vernos apoyados por esa sociedad. ¿Para qué? Para un montón de cosas. Obviamente para el desarrollo, obviamente. No hay desarrollo sin ciencia y tecnología, eso es obvio, lo sabemos desde siempre. Pero también para que seamos mejores personas, mejores ciudadanos, en principio porque vamos a ser menos prejuiciosos, no nos vamos a comer cualquiera, sino que vamos a pensarlo en forma un poco más lógica, y mejores personas porque me parece que realmente alguien que piensa
científicamente, piensa lógicamente, que trata de cotejar todas las opciones, de hacer algún experimentito, de socializar el conocimiento, es mejor persona. Y todos queremos una mejor sociedad. Y la ciencia tiene que estar en esa sociedad. Vamos a seguir hablando de ciencia y género con una entrevista con Jimena Massa desde el Tajo para ver qué pasa en Córdoba. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad, y como les prometimos, seguimos hablando de ciencia y género. En esta oportunidad con un informe de El Tajo, la revista virtual feminista. Para eso, Jimena Massa hace un informe especial. Jimena Massa es licenciada en Comunicación Social, doctora en Antropología Social y docente e investigadora de la ONC. Pero además fue integrante del Núcleo de Identidades de Género de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y autora de varias publicaciones de género, maternidades y medios. Una larga trayectoria y una gran experiencia que ahora comparte con nosotros. En el Tajo elaboramos un informe especial en relación a las desigualdades de género en el campo científico. Para eso relevamos datos de la Universidad Nacional de Córdoba y también de las unidades ejecutoras de CONICET en Córdoba. En ese sentido, una primera lectura lo que arroja es que si bien las mujeres somos mayoría tanto en la matrícula como en los equipos de investigación, en el caso de Córdoba el 60% de las investigadoras somos mujeres, ese porcentaje se va reduciendo notablemente a medida que se avanza en la pirámide de posiciones jerárquicas de la carrera científica. Por ejemplo, si bien el 60%, como dije, somos de las investigadoras de la Universidad Nacional, somos mujeres, y un porcentaje también, creo que cercano al 60% de las investigadoras de CONICET en Córdoba son mujeres, ese porcentaje se reduce al 25% en la categoría de investigador superior, ¿sí? O sea, de cada 4 investigadores, solo una es mujer en la categoría más alta de la carrera científica. Esto por un lado. Por otro lado, existen desigualdades de género que tienen que ver con las áreas de conocimiento. Ya es sabido que son sustancialmente menos las mujeres inscritas en carreras como ingenierías, matemáticas, computación y astronomía. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, casualmente las dos facultades que tienen menor cantidad de matrícula femenina son la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, conocida como Ingenierías, y la Facultad de Astronomía, Matemática y Física, FAMAF. Entonces, esto se traduce también en la baja cantidad de investigadoras mujeres en estas áreas del conocimiento, mostrando cómo los estereotipos de género que nacen en la educación inicial atraviesan todo el sistema educativo y condicionan las vocaciones y la elección de las carreras, configurando una nueva división sexual del trabajo. Digamos, esto demuestra también en qué medida prevalece una concepción androcéntrica de la ciencia que se traduce en la bajísima representatividad de las mujeres en estas llamadas ciencias duras, ¿sí? Por último, un dato muy interesante es que estas asimetrías, estas desigualdades, que sabemos que tienen relación con el desigual reparto de las tareas de cuidado y del trabajo doméstico, se profundizan en este contexto de pandemia. Varias publicaciones científicas, esto es, revistas donde se publican las investigaciones de mayor jerarquía, tanto en Brasil como en Estados Unidos, vienen dando cuenta de que ha descendido la cantidad de publicaciones de autoras mujeres, investigadoras mujeres. La creciente participación de las mujeres en la producción científica es para celebrar, pero queda mucho camino para recorrer hacia la paridad de género, sobre todo en las cuestiones de cargos jerárquicos. Para eso es fundamental que en las políticas de cuidado el Estado intervenga y también ahí construyamos paridad.
Bueno, dentro de la fonoaudiología, en realidad el tema de la voz del docente siempre ha sido, o del profesional de la voz, siempre ha sido un motivo de estudio y de mirada especial. Porque en realidad lo que le pasa al docente es que por un exceso de horas por allí de cátedras y algunos de horas de clase, le generan una fatiga vocal y a veces los ambientes tampoco están en condiciones para que se dé esa clase. Entonces el docente, si el espacio es muy ruidoso, tiene que levantar la voz y hacer el esfuerzo, y ese esfuerzo puede ser desde producirle una fatiga vocal hasta una lesión a nivel orgánico, que por eso son las reiteradas carpetas médicas de los colegios y de docentes inclusive universitarios. Se juntan factores. Los niños hablan fuertes, a veces los estudiantes también en la misma universidad, entonces generan un momento de ruido que lo lleva al docente a elevar más la voz y a generar esas problemáticas. Bien. Para eso tenemos que hacer la conducta de la consulta con el otorrino, que es el que nos va a decir qué es lo que el paciente, la docente tiene, y se hacen las terapias de reeducación, que varía desde una educación vocal, que se llama, hasta una reeducación de la problemática orgánica. Lo importante de la reeducación fonoaudiológica, por lo menos lo que hablamos nosotros aquí en la escuela, es instrumentar al docente a que sepa manejar su voz para que no se genere la problemática. El primer síntoma que tiene el docente es sentir una fatiga, es decir, como que se cansa en el habla, en el momento de estar hablando con mayor rapidez, y se van generando como situaciones de difonía. Entonces, difonías que empiezan primero por pequeños periodos y después eso se va como incrementando hasta que, bueno, se instala un tono de voz difónico que termina generando la problemática específica de la cuerda. Por lo general se siente fatigado, con una contractura de la laringe, una situación de contractura de la estructura vocal, porque obviamente cada vez hace un mayor esfuerzo para poder fonar y para poder respirar. ¿Qué es lo que tendría que hacer el docente? En realidad, la recomendación que siempre se hace es que cuando aparezcan estos síntomas, rápidamente haga la consulta con el fonoaudiólogo, sin necesidad de llegar a instalar una problemática de patología en cuerda. O sea, el docente, un análisis acústico de la voz, hacer una consulta espontánea con el fonoaudiólogo para que le dé la instrumentación del cuidado vocal, que en realidad implica en tener una buena respiración, no gritar, si se siente fatigado no hacerlo, y hay unos ejercicios que realmente los pueden practicar y se los incorporan, que pueden rápidamente conseguir estabilizar la estructura cuando ellos sienten que la necesitan por algún exceso de voz que hayan hecho. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. ENCODE Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Para conocer la realidad del coronavirus en Córdoba, entrevistamos al doctor Oscar Atienza. Él, además de ser un médico reconocido, profesor de la universidad, doctor en medicina, magíster en salud pública, en este tiempo de pandemia se ha convertido en un vocero al que reconoce toda la comunidad en general y los profesionales de la salud en particular. Este lugar se lo ha ganado porque desde las redes y desde su relación con muchos profesionales de la salud se ha encargado de hacer una difusión certera, precisa y continua de qué está pasando en Córdoba. Por ejemplo, la circulación comunitaria de estas últimas semanas y la necesidad de estar en fase 2.
Hay en este momento 4 brotes complejos, complicados. El de Villa Dolores es el más complejo de todos. Han perdido allí alguna relación en lo que es el contacto entre las personas, así es que eso hace que estén obligados a salir y hacer testeos un poco más masivos. El otro foco que tiene cierto grado de complicación es el de Malvinas, Argentina, que tiene allí Ciudad Mi Esperanza, que es un barrio que también estaría algo complicado. Ese es otro foco que da algún tipo de preocupación. En realidad son 2 focos ahí, hay que separarlos. El tercero es la falda no terminó de controlarse, hubieron en estos días algunas reuniones masivas que han complicado esa situación. El otro que empieza a surgir está en la zona, en el barrio de La Madrid, y hoy surge uno nuevo que es la Clínica Sucre, en donde habrían varios médicos residentes allí infectados. Así es que como resumen podemos decir que en la ciudad de Córdoba tenemos el virus en prácticamente todos los sectores. Al norte tuvimos algunos casos en Cruz del Eje, hacia el sur está todo lo que es el foco de Villa Dolores, la parte de San Francisco, la falda, es decir, tenemos en todos los sectores de la provincia sembrados con virus, que quiere decir que el virus está circulando y no tenemos todos los nexos, es decir, que la gente está infectada y no sabemos de dónde vino ese virus, no tenemos la cadena de contactos estrechos para poder hacer todo el seguimiento y el bloqueo. Así es que en ese sentido Ciudad de Córdoba, junto con Chaco y AMBA, son los 3 lugares en donde están declarados todavía zonas de circulación comunitaria. En este momento Ciudad de Córdoba debería estar como máximo en fase 2, pero allí hay algunas confusiones porque uno escucha a las autoridades decir que estamos en fase 5 con restricciones. En realidad sería una fase 4. Digo, en esto yo no puedo decir esto, estoy más o menos engripado o más o menos embarazado. Estamos en fase 4 o en fase 5. Y allí empiezan algunas confusiones hacia la comunidad, porque hay diferencias entre una fase 4 y una fase 5, obviamente. Pero Córdoba, con el nivel de circulación comunitaria que tiene el virus, con esa definición, no debería estar superando la fase 2. ¿Qué significa la fase 2? Menos del 50% de la gente circulando en la calle. En realidad, en Córdoba podemos apreciar y caminamos por la calle y vemos que está el 100% de la gente en la calle. Incluso se avanzó mucho más de lo que es una fase 5. Prácticamente Córdoba es una de las pocas provincias o regiones a nivel mundial que tienen liberado absolutamente todo. Córdoba, esta de la circulación comunitaria, tiene habilitados los shopping, tiene habilitados los bares y restaurantes. Eso no se ha hecho ni siquiera en los lugares en donde, en Brasil, por ejemplo, en Brasil hay un par de shopping abiertos a nivel de todo Brasil. Uno analiza las zonas, por ejemplo, de Estados Unidos como California, como Florida, y volvieron de fase, incluso cerrando los shoppings, cerrando los bares y los restaurantes. En Inglaterra los abrieron la semana pasada y ya muchos los tuvieron que cerrar. Pero en Córdoba no, en Córdoba en pleno aumento de los casos, es decir, en el día que tuvimos el récord de casos, este día que tuvimos 40 casos, se decidieron habilitar bares y restaurantes. Y eso es un mensaje equivocado para la fase en la que teóricamente estamos, que sería una fase 5. Y eso es preocupante porque a la gente la confunde todo este tipo de situación. Esto no es una cuestión de libertades personales, este es un problema de salud colectiva. ¿Qué quiere decir? Y está en el Código Penal, en el Código Civil. Hay momentos en el que la mayor parte de la gente tiene que cuidarse para cuidar al resto. Es decir, no depende tanto de actitudes individuales o particulares referenciadas a uno mismo, sino que en este momento estamos en una situación de pandemia y esto no tiene que ver con una cuestión de coartación de libertades personales. Este es un problema de salud pública. Si sale mucha gente a la calle,
va a pasar lo que pasó históricamente con todas las pandemias que tiene registro la humanidad, que los más débiles, los más vulnerables son los más atacados por estos virus y son los que mayormente van a morir. Así es que el mensaje a la gente hay que ser claro, es decir, no puede estar un gobernador diciendo no, que esto es un problema de libertades personales, porque este es un problema de salud colectiva. Y en ese espacio en donde hay que meterlo y hay que explicarle a la gente, acá nadie te está metiendo preso, simplemente estamos tomando como sociedad algunos recaudos para cuidarnos, porque si circulamos el virus nos ataca y lo peor de todo es que afecta más a las personas vulnerables, los que menos defensas tienen. Entonces acá es una cuestión de responsabilidad colectiva más que de derecho de libertades individuales, ¿sí? No tiene mucho que ver. Hay algunas teorías que hablaban de la inmunidad del rebaño. De hecho, algunos presidentes a nivel mundial dijeron liberemos para que todos nos infectemos y esto termine lo antes posible. Ellos pensaban que llegando a una inmunidad de un 70% de la población iban a producir esa inmunidad del rebaño. Lo que no miraron es que en la historia de la humanidad no hay una sola enfermedad erradicada con esta estrategia, la inmunidad del rebaño. La viruela nos acompañó 3.500 años y quizás mucho más que eso, hasta que tuvimos la vacuna. La vacuna va a ser la que va a poner el fin. Hay 170 equipos trabajando a nivel mundial para producir la vacuna. 10 de ellos ya la tienen y la están empezando a producir. Pero tienen que producir por lo menos 2.500 millones de dosis para poder frenar esta pandemia en donde más está actuando. Y eso va a llevar por lo menos 6 meses más. Yo creo que en el mes de enero, febrero, marzo van a empezar las campañas de vacunación y ya la mayoría de estas vacunas van a estar aplicándose. Así que nos queda muy poco, hay que cuidarse muy poquito tiempo más. En tiempos de pandemia ha crecido significativamente la violencia de género. No te calles, no estás sola. Si tenés algún familiar o algún vecino que necesite tu ayuda o vos estás en situación de violencia, comunícate a los teléfonos que están en pantalla. En el micro de Economía Feminista, Melissa Luc va a hacer un repaso del tema de licencias maternales y paternales y vamos a retomar junto a ella la importancia de que el cuidado y las políticas del cuidado sean el centro a la hora de construir una sociedad justa. Hola a todos y a todas. Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando de las licencias paternales, maternales y hemos estado hablando de las guarderías en los lugares de trabajo como formas para erradicar los estereotipos sobre la mujer, de que somos las responsables de las tareas de cuidado, pero también como una forma para que las mujeres podamos desarrollarnos profesionalmente y que los hombres se hagan responsables del cuidado y la crianza de sus hijos. Como vimos las semanas pasadas, en realidad lo que la economía feminista viene a decir es que se tienen que poner guarderías en el lugar de trabajo para que los individuos puedan desarrollarse profesionalmente y que las licencias paternales y maternales tienen que ser más amplias de los que ya son y tienen que ser equitativas entre el progenitor gestante y no gestante. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener igual cantidad de tiempo en licencias, pero además esas licencias tienen que tener aportes jubilatorios y aportes a las obras sociales para que sea realmente justo y equitativo y las mujeres no tengamos que trabajar más meses al final de nuestra vida laboral para poder hacer los aportes mínimos jubilatorios. También estuvimos hablando de que tenían que ser intransferibles las licencias, esto es de que el hombre no pueda darle a la mujer la licencia o que la licencia se la dé la mujer al hombre indistintamente, tenemos que ser igual de responsables. Y también estuvimos hablando que las guarderías en el lugar de trabajo no tenían que hacerse solo en el lugar de trabajo de la madre, sino también en el del padre, para que haya una responsabilidad real y equitativa entre individuos o progenitores gestantes y no gestantes. Muchos de ustedes quizás tengan empleados a su cargo y piensen, sí, todo muy lindo, pero hay que pagar todo eso. Y eso va a hacer que los empleados y empleadas sean más costosas para aquellos empresarios que quieran contratar. Y eso es cierto, es una realidad. También estamos hablando siempre dentro del marco de la legalidad. En la ilegalidad, que es donde trabajan la mayoría de las mujeres, en realidad no existen ningún tipo de derechos y por lo tanto no se podría exigir nada de todo esto. Entonces la economía feminista en realidad lo que va a venir a decir es, por un lado, no tiene que pagarlo solo el empleador, el Estado también se tiene que hacer responsable de las licencias, tiene que poner una parte del dinero y tiene que asegurarse que se cumplan los derechos,
Y sí es cierto que van a pasar a ser más costosos quizás los trabajadores. Pero lo que también es cierto es que las mujeres brindamos un servicio gratuito que nadie paga. Y hay que empezar a pagarlo. No solamente para poder desarrollar a las mujeres profesionalmente, sino también porque es lo justo. Tanto el mercado como el Estado se benefician de tener trabajadores y consumidores aptos para trabajar y consumir. Tenemos que hacernos todos responsables. No solamente la familia y la negociación privada entre hombres y mujeres, que claramente no tienen las mismas condiciones para negociar ni las mismas oportunidades. Todos tenemos que ser igual de responsables y tenemos que dejar de creer que el cuidado de las personas es un servicio gratuito. Los tiempos de crisis nos proponen un camino y una posibilidad de cambio hacia un mundo nuevo, un mundo superador. Este tránsito puede ser traumático, pero también lo podemos vivir con la capacidad de soñar nuevas utopías. Debemos caminar por un nuevo camino, no recorrer las sendas que ya se transitaron porque nos llevarán a este lugar donde estamos, que es de crisis económica, social y ambiental. El desafío es volver a soñar, pero sin los esquemas que nos propone el modelo hegemónico, donde el centro tiene que ver con el dinero, con la propiedad y con el ser a través de lo que tenemos y no de lo que somos. La propuesta entonces es animarnos a soñar que podemos construir juntos, en clave colectiva, un mundo igualitario, solidario y para todos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio.